Radio UNLAR 90.9. Escuchamos todas las voces. Te escuchamos a vos. Aquí se dijo en reiteradas ocasiones que en un país serio, Patricia Bullrich no podría ser ministra ni de casualidad. Ministra sería una exageración de gente que se toma el país en joda, que no respeta las instituciones. Patricia Bullrich no podría ni debería siquiera acercarse a ningún cargo público y mucho menos a ese rol que hoy está desempeñando. Y no lo decimos desde ese lugar que quiere poner sobre la mesa la duda de sus capacidades, ni tampoco, me parece que mucho menos chicanear a una mujer por su gusto de beber, ni nada por el estilo, sino por el contrario, son las capacidades que tiene o que se le otorgaron, el poder que se le depositó, las decisiones que se le habilitan, lo que quisiéramos hoy poner sobre la mesa y lo que venimos advirtiendo hace ya bastante tiempo. ¿Por qué se preguntarán ustedes hablar hoy de Patricia Bullrich? Porque todo lo que ha sucedido en estos días con respecto a la seguridad en Argentina tienen que ver con ella y con su ineptitud para ser ministra. Es importante expresarlo aquí y de esta manera porque las decisiones que se toman en torno a la sensación de inseguridad y al terrorismo tienen un porqué. No es solamente un papelón internacional o un episodio bizarro del cual podemos reírnos abiertamente y es gracioso. Tiene, me parece, otra complejidad. Cada nueva medida que adopta el Ministerio de Seguridad está envuelta en un escándalo. Las resoluciones vienen con conferencias y con estas llegan las polémicas. Bullrich es una ministra políticamente incorrecta, o mejor dicho, alguien que hizo del escándalo una manera de hacer política. No es la única, es una especie de corriente que tiene cada vez más seguidores en el país, lamentablemente. Cuando ya no se trata de debatir, sino de polemizar, no se trata de discutir con argumentos, sino de encontrar la consigna más efectiva, no importará lo que se diga, sino cómo se dice lo que no se quiere decir, más aún cuando la única realidad es la posverdad, es el relato. Andrés Fidanza escribió una nota en Revista Anfibia hace ya un buen tiempo en la que desglosa un poco la conversión de Patricia Bullrich, casi como un camaleón, haciendo del oportunismo una forma de vida. ¿Quién es Patricia Bullrich, la ministra patotera que se encarga de brindarnos tranquilidad? Ustedes se sorprenderían, la verdad, pero Patricia fue la primera oradora en el acto de la Juventud Peronista en el Luna Park. La tenían a ella en ese momento tenía 27 años, manejaba una unidad básica en San Telmo y había sido una de las organizadoras del evento. Era mediados de 1984 y el peronismo todavía se mantenía en estado de shock por la derrota ante el alfonsinismo en aquel momento. Años antes y durante la dictadura, en 1977, Patricia Bullrich Pueyrredón, como es su nombre completo, se había escapado junto a su primer esposo, el militante montonero Marcelo Pancho Langieri, el papá de su único hijo, Francisco. El exilio se les había transformado en un periplo opresivo, con rebotes por México, España, Brasil, y un regreso clandestino a la Argentina en 1978 con Bullrich embarazada. Galimberti fue su padrino de militancia durante los 70. Lo tienen a Galimberti, había sido el líder montonero de la llamada Columna Norte que cubría las localidades bonaerenses de Vicente López y Tigre. Ese Galimberti que en 1975 había protagonizado la operación más audaz de ese grupo guerrillero, el secuestro del empresario Jorge Born. Lo tienen ahora, muchos años antes de ser socio y amigo de Born. El Tano Galimberti, el Tano Galimba, como se le dice, fue su carcelero. Él era el padrino de militancia de Patricia Bullrich, además de compañeros de aventura setentista,
eran cuñados. La hermana mayor de Patricia Bullrich, Julieta Bullrich, fue pareja de Galimberti en el exilio francés. Era monto, como Galimba, hasta que en el 83 murió en un accidente de tránsito en una ruta de las afueras del país, allá en Francia, en París. Manejaba el ex montonero a toda velocidad, era uno de los sellos de su personalidad, y cuando chocaron con una camioneta del correo, Julieta tenía en ese momento 28 años. Recuerda algo que contó la flamante ministra de Seguridad actual en la mesa de la señora Mirta Legrand hace 2 años, en el año 2017. Decía a Patricia Bullrich textual: fui de la juventud peronista, mi hermana estuvo casada con Galimberti, la JP era un apoyo de Montoneros, tuve un involucramiento muy fuerte desde chiquita, a mi casa vino a comer Cámpora y a Val Medina, los conocí a todos, me interesa discutir esto. El uso de la violencia como forma de acción política nos hizo muy mal a todos los argentinos. Nosotros, teniendo 15 o 16 años, pensábamos que la violencia era el camino a la liberación, que de ahí sacaríamos al hombre nuevo. Tengo una mirada muy crítica, desde hace muchos años trabajo para que ninguna generación sea violenta, decía en la mesa de Mirta Legrand Patricia Bullrich en el año 2017. Y aclara ahí Fidanza que posiblemente sacó provecho Patricia de la ignorancia de la señora Legrand, porque en una mesa sin repreguntas estableció un dato discutible o directamente mentiroso, según recuerda la mayoría de sus ex compañeros, que ella no militó en Montoneros. Pero al margen de ese matiz, si fue Monto o si fue solo JP, Bullrich tuvo que romper previamente con el clima aristocrático de su familia. Una inercia que iba desde sus papás, el médico Alejandro Bullrich y Julieta Luro Pueyrredón, hasta el director supremo de las provincias del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, y el ministro de Irigoyen, Honorio Pueyrredón. El encargado de acercarle esa fascinación fue el otro traidor de clase, el empresario Diego Muniz Barreto Bunge. Heredero y exponente de la oligarquía, Muniz Barreto había mutado del antiperonismo cerril de 1955 a cierto nacionalismo que simpatizaba con la juventud peronista de principio de los 70. Ahora, Muniz Barreto introduce a Galimberti y a otros personajes atractivos del peronismo en la casa de Julieta Luro Pueyrredón de Bullrich, la mamá de Patricia, que era una especie, es como una especie de una versión de setentista, si se quiere, de Mariquita Sánchez de Thompson. Porque fíjense ustedes, antes de la revolución de 1810, Mariquita mantuvo abierta su casa de la calle Unquera, actual Florida al 200, a todo tipo de tertulias conspirativas. Ahora, eso sí, ni Mariquita ni Julieta le pusieron el cuerpo a esas cruzadas, quizá porque la época no se los permitía, pero se mostraron siempre hospitalarias con sus valores de subversión. Ahora la pregunta en realidad pasa por acá. ¿Pagó un costo muy alto Bullrich por pegar ese giro en su identidad entonces? Casi nulo, dice Fidanza. Ni siquiera tuvo que salir de su casa, Patricia. El fervor revolucionario la pasó a buscar por su living de Recoleta cuando ella tenía 15 años. Lo que hizo fue subirse al tren. Y ahora, durante el delivery de dirigentes como Galimberti, Juan Manuel Abal Medina, Héctor Cámpora, la riqueza y la abundancia familiar se volvieron hechos vergonzantes, sinónimos de explotación e injusticia social. En las antípodas del peronismo, ¿no? Y en las charlas y los documentos que circulaban por el living de los Bullrich Pueyrredón se subrayaba esa conexión atávica. Entonces, a las hermanas, Julieta y Patricia, les empezaba a pesar el doble apellido. Julieta se enamora de Galimberti y Patricia los reconoce como un padrino de militancia. Y en ese caso se preguntarán ustedes si estoy hablando de la misma ministra de Seguridad que avala y aplaude el gatillo fácil, que monta un escenario paupérrimo para ir contra las villas y sus medios, que inventan boludeces como los mapuches de la RAM y el terrorismo del Hezbollah. Y sí, por eso hablamos de la conversión, en realidad, de la piba Bullrich. Se pregunta ahí, Fidanza, ¿qué quedó de la piba Bullrich
en la actual ministra de la mano dura. ¿Cómo fue que transformó su reivindicación de la violencia en un discurso policíaco del orden? ¿Cómo logró que sus reencarnaciones fueran tan exitosas, del proletarismo a la discusión con Hugo Moyano y la cruzada antisindical, del antiimperialismo al alineamiento con la agenda yanqui sobre el terrorismo y narcotráfico, de la familiaridad con montoneros a la admiración por la CIA y a permitir que la DEA haga pie en la triple frontera, del fervor peronista a reproducir el speech macrista sobre la decadencia de los últimos 70 años. ¿Cómo sucede eso? ¿No? Y el dramatismo de ese giro también explica su ascenso a ministra. Porque pese a ser una especie de outsider del PRO, Macri prefirió a Patricia antes que a Guillermo Montenegro, que a Eugenio Bursaco, que a Cristian Ritondo, que son dirigentes de reconocido linaje macrista. Una línea del currículum de Bullrich que le jugó a favor durante el casting para el gabinete era ser una dirigente confiable para la Embajada de Estados Unidos, donde se apersona muy sonriente cada 4 de julio. Los mensajes de WhatsApp que intercambió con Alberto Nisman hasta pocas horas antes de la muerte del fiscal revelan el nivel de cercanía que tiene con la embajada. Darío Lo Pérfido explica la conversión de la piba Bullrich diciendo que Patricia está plantada en un pensamiento de centro-derecha liberal. No es reaccionaria, no es homofóbica, no es antisemita. Simplemente cree que la Argentina hay que ordenarla en términos de autoridad. Muchos intelectuales y políticos de izquierda pasaron por ese mismo proceso. Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Fernando Enrique Cardoso. A los 20, ella pensaba una cosa, pero la decepción fue muy grande, dice Darío. Ahora la pregunta en ese caso sería, ¿por qué es tan grotesca la manera? ¿Por qué esa conversión en la ideología Bullrich fue así? Algún ex montonero que tuvo trato con ella alguna vez dijo algo que es muy cierto. Patricia tiene que demostrar permanentemente que ya no es lo que era. Y piénsenlo, la deconstrucción montonera les reporta un beneficio extra, porque demonizar inmigrantes y pibes chorros, encontrar células dormidas en una familia musulmana o en un tuitero kirchnerista son actitudes que les rinden en encuestas de imagen. El contexto ideológico del mundo la acompaña. Y no lo digo con alegría, todo lo contrario. Si Jair Bolsonaro y Donald Trump corren la vara de lo socialmente aceptable, Patricia también empuja desde su lugar. Lo cierto es que hoy tenemos una ministra que también se pretende a veces tomar en chiste. Leemos muchas veces, ya estamos cansados, otro papelón de Bullrich. Y así detienen a gente inocente, instalan la persecución a inmigrantes de países pobres o no tan cool como los europeos. ¿Sí? Quieren anclar la idea de que los pibes y las pibas hay que meterlos presos desde los 15 años. Y la verdad a mí no me hace ninguna gracia. Patricia Bullrich es como es, por lo que les acabo de contar, y contarles esto, para mí, es importante porque nosotros hoy estamos bajo el cuidado y la seguridad de una mujer que lo que hace es pelear consigo misma y con su propia ideología desde siempre, y que cuyo itinerario por el mundo de la política es muy tortuoso y promiscuo, por no decir con partes oscuras. Patricia es alguien que no sabe de la lealtad o no forma parte de sus valores. De hecho, no hay un solo partido, movimiento político o frente electoral al que no haya traicionado. Estuvo en casi todos los lugares en el momento más o menos indicado. Si hay algo que no le falta en el sentido, es la oportunidad. Es el oportunismo. Conoce cómo piensa la izquierda porque alguna vez formó parte de la izquierda revolucionaria. Conoce cómo piensa el peronismo porque alguna vez se integró sus filas. Y conoce además cómo piensan los progresistas porque ella también lo fue. Patricia sabe los puntos flojos de cada quien. Sabe dónde hay que apretar para que el chancho empiece a chillar. Ayer nos enteramos de la resolución del Ministerio de Seguridad, publicado en el Boletín Oficial, que crea un área de derechos humanos para policías.
Y esa medida no es inocente, sobre todo si se la mira con las palabras utilizadas por la ministra para su difusión, que están para generar malos entendidos y seguir echando leña al fuego. La ministra no está sola con sus bravatas. ¿Cuántas veces escuchamos el mainstream de la TV o a los oyentes en los separadores radiales o leímos en los comentarios del lector frases como ¿y los derechos humanos de los policías dónde están? Los policías también tienen derechos humanos, etcétera, ¿no? El periodista Esteban Rodríguez Alzueta resalta que la medida del ministerio llega después de la doctrina Chocobar y las pistolas Taser. Es decir, de aquella frase que se transformó en una marca registrada de la gestión y perfila el modelo de seguridad que tiene la ministra en la cabeza. Hay que cuidar a los que nos cuidan. Por eso, días atrás, cuando estaba presentando el programa Restituir, la escuchamos decir textual: los organismos de derechos humanos nunca se ponen del lado del policía asesinado ni de la víctima. Y por eso tuiteó en estos días la ministra, después de que se conociera la resolución, los derechos humanos son para todos. Y hasta hoy las fuerzas estaban excluidas. Además de ser garantes de los derechos humanos de la ciudadanía, hoy tendrían tendrían este derecho inherente a la condición humana, tuiteó. Y vamos a dejar en claro un par de cosas. Los policías, antes de ser policías, son personas, todo bien, y por tanto les caben los derechos humanos como cualquier persona. De ahí, si el día de mañana fuesen llamados al banquillo de los acusados, imputados de cualquier delito, o tienen que pasar por una temporada en la cárcel, estarán comprendidos por los estándares internacionales de derechos humanos. No obstante, ello se trata de personas que tienen un estatus especial al desempeñar una función pública específica, ¿o no? Por eso, si matan a alguien, golpean, o torturan, hostigan o verduguean, la pena que les tocará siempre estará agravada por su función específica. Son personas que no son cualquier persona, son depositarios de la violencia legítima del Estado. Es decir, especialistas en el uso de la fuerza letal y no letal. Son personas dueños de saberes específicos, actores profesionales, y por eso su quehacer está, o tendría que estar, protocolizado, es decir, ajustado a manuales de procedimientos para que no vulneren los derechos de las personas con las que se vinculan. Pero eso pareciera que no está claro. Y por eso también tiene en algún punto o en algunos lugares o en algunas personas nefastas lugar la teoría de los dos demonios. Incluso en varios de estos funcionarios que hoy están al mandato del país. Patricia Bullrich hizo de la provocación la manera de estar en la arena pública. Su marca registrada es el patoterismo. Y es la ministra de Seguridad. Se llevó puesto a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, a Facundo Ferreira y a miles de otros y otras. En cualquier momento podés ser vos, o puedo ser yo, o cualquier persona que conozcas. Las cosas que hace Bullrich no son por paranoia de ella, y no tiene un problema psicológico. Lo que hace Patricia Bullrich es política, es su política. Si les va mal con la economía, agrandan el peligro terrorista para conseguir adhesión, chuparle las medias a Estados Unidos y de paso comprar costosísimo los juguetes de seguridad. ¿O no? Entonces, en este sentido, no se dejen comer por el verso, porque ya estamos cansados de todo esto. Y ojalá, de verdad, ojalá estos patoteros y este gobierno asesino pronto se vaya. ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar con tanta paranoia y soledad?
no pensar